Lo que prácticamente quiero compartir con ustedes es cómo es que Dios nos convirtió de una iglesia pentecostal y en su momento neopentecostal. Yo no tengo problema con la iglesia pentecostal, es importante aclararlo. Pero lo que nosotros hacíamos, voy a hablar de nosotros, no era digno de Dios. Es decir, era ya rayando aquello que no es bíblico y sobrepasamos esa línea. Y queremos compartir lo que hizo Dios, cómo nos llevó de ser una iglesia neopentecostal a ser una iglesia centrada en Cristo Jesús, centrada en su evangelio. Así que es lo que queremos compartir. Bueno, en primer lugar, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Javier Domínguez. Tengo 41 años de edad. Les cuento, en 2 semanas cumplo 42. Estamos jóvenes, estamos cipotes estamos jóvenes. Ella es mi esposa, mi amiga, realmente, mi ayuda idónea. Sin ella yo no sería la misma persona, Geraldina. Tenemos 18 años de casados y por gracia de Dios tengo 19 años de ministerio pastoral. Tengo 3 hijos, Isabela de 15 años, de 14 años y Gadiel de 6 años. Yo nací en un hogar católico. A los 19 años fui ordenado como ministro extraordinario de comunión. Para que tengan una idea, ministros ordinarios son los sacerdotes que viven dentro de las parroquias, y los sacerdotes que viven fuera de las parroquias, que son ministros de comunión, precisamente son ministros extraordinarios. De los 7 sacramentos, yo podía oficiar, de los 7, 5 podía oficiar. Yo podía oficiar misas, dar homilías, lo que no podía era confesar pecados y la consagración de lo que se conoce como la hostia. Y de hecho, aquí hay personas en este culto a los cuales yo le daba la hostia. Bien, me acuerdo, reconozco el rostro. Tal vez usted no, otros sí, ya hemos platicado de eso, de donde Dios nos sacó. Fui ministro por 2-3 años, extraordinario para ellos. Y así empecé realmente mi vida, digamos, en aquel aspecto religioso. Estando ahí, yo me convertí en 1995, fue una conversión real. Y lo reconozco en el sentido de que nunca antes, a esta fecha, me ha dado una sed real por estudiar la Escritura. Fue algo bien impresionante. Yo quería leer la Biblia y empecé a leerla en orden, quería entenderla, quería saber de qué hablaba la Escritura, algo que no pasaba mientras estaba dentro de la Iglesia Católica. Y fue algo que comencé a hacer todos los días. No era obligado, sino que me deleitaba, me recuerdo, en la Escritura. Pero eso me llevó también a quererla entender y comencé a buscar libros, de alguna manera, qué importantes son las editoriales, comencé a buscar libros que me ayudaran realmente a entender lo que decía la Escritura. En aquel entonces, en El Salvador no había las librerías que existen ahora, por lo tanto no tenía acceso, más que no tenía dinero, estaba jovencito, ¿verdad? De universidad, y cuando vamos a la universidad es lo que menos tenemos pisto. Solo para las fotocopias tenemos. Y realmente yo recuerdo que en aquel entonces no había internet en las casas en El Salvador, sino que solamente era para empresas. ¿Se acuerdan ustedes los routers de aquello, verdad? Que se tardaba como 2 minutos en conectarse. Ok. Me conectaba a internet y yo recuerdo que encontré una página que se llamaba Third Mill, Tercer Milenio, no sabía qué era. Y leyendo ahí, yo no sabía ni qué era teología, nada de eso. Y de repente vi algo que decía teología sistemática. Y me llamó la atención la palabra teología. Y cuando vi, era un libro que me explicaba las doctrinas de la Biblia. Y dije, ok, qué bueno, algo que estaba buscando. Y era una teología de un tal Luis Berkhof, que yo no sabía quién era. Entonces yo me la bajé, la imprimí completa, porque en este lugar regalan todo el material. Lo bajé, lo imprimí y salí contento. Empecé a leer la Biblia y empecé a leer esta famosa teología sistemática. Luego me encontré con un libro, Mi experiencia con Dios. Y de repente otro libro, empecé a adquirir estos libros. Sucedió que a los 2 años de estar leyendo, me di cuenta que mi fe, lo que yo creía con respecto a la Escritura, había cambiado tanto que era contrario a la Iglesia Católica. Entonces decidí salirme de todo eso y, bueno, me fui a una iglesia evangélica. ¿A cuál iglesia? A una que se llamaba Centro Internacional de Alabanza, conocida como la CIA. Era una iglesia pentecostal. Fui a esta porque cuando yo iba en bus a la universidad, en la que yo miraba siempre. Entonces, a esa voy a ir. La única que conocía, dije, a esa voy a ir. Estando ahí, comencé a conocer la iglesia. Y a las pocas semanas de estar llegando, recuerdo que el pastor general decía, en aquel momento, el primer pastor que hubo,
Él solo me vio los libros y me dijo, ¿qué estás leyendo? Y le enseñé 2 libros. Aparte de la Biblia, le enseñé el que había fotocopiado, el de Luis Berkhoff, y el de Mi experiencia con Dios. Y cuando él me vio esos libros, me dijo exactamente lo siguiente: deja de leer esos libros y solo permite que el Espíritu Santo te enseñe esas cosas. Si sigues leyendo eso, te vas a volver cabezón. Y él me prohibió leer la Biblia, me prohibió leer los libros, y yo, como queriendo obedecer al Señor, yo dije, ok, me imagino que así es la vida evangélica, así es la iglesia evangélica, así que me voy a sujetar porque yo quiero de verdad honrar a Dios. Y dejé de leer todos esos libros y dije, bueno, que el Espíritu Santo me enseñe él solito todas las cosas. Y lo hice por obediencia. Obviamente no me avergüenzo ahora porque ya pedí perdón a Dios hace muchos años de eso, pero reconozco que fue un grave error. Después de unos años estando ahí, me ordenaron pastor para pastorear el área juvenil, los jóvenes de la iglesia. De la fotografía que usted está viendo, de la persona de en medio, el de la izquierda soy yo, y mi esposa es la mujer chiquita de rojo que está atrás. Ella es mi esposa. Me ordenaron pastor, y luego de eso, bueno, la pregunta que hay que hacernos para lo que compete hoy este día es, ¿cuál era la teología de CIA? ¿Cuál era la teología de la iglesia CIA? Bueno, realmente no había ninguna teología oficialmente, ninguna teología formal, no había ninguna teología oficial formal. Pero de las creencias que puedo mencionar que interesan al tema de hoy, una es, por ejemplo, podemos decir que se creía obviamente en un Dios triuno, el Padre, Hijo, Espíritu Santo. También se creía específicamente en una salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo. A nivel de soteriología era una iglesia calvinista, ¿verdad? Totalmente, era todo el concepto calvinista de salvación. Con respecto a la Biblia, creíamos que era inspirada, inerrante, canónica palabra de Dios, por tanto, autoridad de la iglesia. Y se creía que era autoridad de la iglesia, la Biblia. Éramos continuistas en el sentido hasta estrafalario. Es decir, cuando hablamos de continuistas es que se creía que todos los dones estaban vigentes, pero también cuando decimos todos es todo. Se creía en el apostolado, en lo profético, etcétera, etcétera. Y en la adoración, y quiero mencionarlo por otras cosas que vamos a compartir, la adoración, bien recuerdo que se decía que debía de ser una expresión libre de toda opresión de la ortodoxia. Es decir, entre menos tu adoración sea fundamental, es mejor. Tú tienes que dejar que el Espíritu Santo te permita hacer lo que quieras. Y por eso no era extraño en la iglesia y en algunos cultos que personas se quitaban la camisa dentro de los cultos a la hora de la adoración, le hacían así porque estaban adorando a Dios y era prohibido decirle algo a ellos porque ellos estaban en su espíritu adorando al Señor con libertad. La adoración debe ser libre de toda ortodoxia. Y sin embargo, aunque me habían prohibido leer la Biblia, me dijeron que me tenía que leer estos libros. Me tenía que leer, era obligación leer a Benny Hinn, a T.D. Jakes y a otras señoras más de la misma línea. Era obligatorio para un pastor, decía. Yo dije en un momento de que a nivel de teología, la Biblia para CIA era la autoridad. La pregunta que yo hago es, ¿era así? ¿En la práctica era así? ¿La ortopraxis era conforme a la ortodoxia que se decía tener? Yo quiero que sea usted quien juzgue. Yo le voy a contar nada más lo que hacíamos. El que va a juzgar si en verdad la iglesia hacía estaba bajo la autoridad de la Biblia, va a ser usted. Hablemos, por ejemplo, para comenzar, del culto dominical. ¿Cómo eran los cultos de CIA, los cultos dominicales? Bueno, en primer lugar, el show musical y la danzarina era lo más importante en el culto. Las fotos son reales de cuando estábamos en el otro templo. La alabanza era de 40 minutos. 45 era mejor. Tenía que haber show de luces y las danzarinas. Era todo un misticismo alrededor de este, llamamos, ministerio. Por ejemplo, cada color de pandero, cada color de manta, cada color de vestido significaba algo acerca del Espíritu Santo. Y ningún pastor podía tocar los instrumentos de ella porque estaban consagrados para Dios y solo la que lo poseía podía tocarlo y usarlo. Se suponía que cuando ellas pasaban el trapito así,
usted recibía una administración directa de Dios. Así que lo importante en el culto era el show musical, las danzarinas, e incluso hubo un tiempo que no solamente teníamos mujeres danzando, sino hombres. A las mujeres le llamábamos el Shekinah, a las mujeres, y a los hombres le llamamos el Nesher. Aparte de esto, durante el sermón, esto era la hora de la alabanza en la liturgia, durante el sermón, lo importante era que tenía que ser atrayente, dinámico. Entonces se ocupaban mimos, se ocupaban dramas, se ocupaban payasos en medio de la predicación, o el payaso tenía que predicar todo el culto para dar humor a la misma. Por cierto, el payasito que está al lado derecho, el de pelo gris oscuro, ese soy yo, de verdad. No le estoy mintiendo, ese soy yo. Mi nombre para ese sermón, mi personaje se llamaba Bond, Chan Bond. La persona que está a la par mía, la señora, la que está ahí también disfrazada, era la esposa del pastor. ¿Por qué hacíamos esto? Porque los chistes era la parte más importante de la homilética, así nos lo decían a nosotros. Ahora, después del sermón, venía ya la parte mística de la liturgia. Después del sermón, lo que pasaba es que llamábamos a las personas a pasar adelante y poníamos manos, las empujábamos para que cayeran de espaldas. Y si no caían de espaldas, las aplábamos y las volvíamos a empujar hasta que cayeran de espaldas, supuestamente para recibir el descanso en el espíritu. Esta es la única foto que no es de la iglesia, porque obviamente en esa parte mística la gente prefiere pasar que andar tomando fotos. Así que de toda la hemeroteca que tenemos, no encontramos fotos de eso, así que esto solamente es una foto para representación. Nosotros estamos enfocados en esto después del sermón. Un misticismo terrible. Aquí, en esta parte, nosotros hacíamos que la iglesia declarara o decretara cosas positivas sobre su vida. Yo declaro, yo decreto, yo recibo, yo tomo. Y se oraba para reprender demonios o para sanidades milagrosas después de cada sermón. Ahora, esto era en el culto dominical. Ahora veamos el culto de jóvenes del cual yo era pastor. Porque en aquel entonces yo no era pastor de la iglesia, sino era el pastor de jóvenes. Si esto se hacía en los cultos dominicales, hoy le quiero compartir lo que hacíamos en los cultos de jóvenes. Para empezar, nosotros, para tratar de ser atrayente al joven, dentro de los cultos hacíamos cosas como meter, por ejemplo, fuego directamente a la hora de la alabanza. Poníamos gente a jugar con fuego. Si usted se da cuenta en la fotografía, usted puede ver que en la pantalla está la letra de una canción. Era el momento de la alabanza y adoración. Atrás puede ver usted, los músicos están tocando, arriba están las luces. Para nosotros es importante el show. Pragmatismo puro. Aparte de eso, nosotros quitábamos las sillas del templo y poníamos mesas, y alrededor de las mesas dentro del templo poníamos televisores con PlayStation, con Nintendo y con Xbox para que los jóvenes durante el culto jugaran lo que quisieran. Porque para nosotros esa era una expresión de adoración a Dios. Nosotros tergiversamos como el Espíritu Santo solito, sin la Biblia, me tenía que enseñar todas las cosas. Yo leí un día, sea que comáis y bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que pongamos Xbox para la gloria de Dios. Durante la alabanza hacíamos smash. ¿Ustedes saben lo que es un smash? Eso, exactamente, hermano. Así, nos empezábamos a golpear. Y como si eso fuera poco, desde la tarima, tanto el que cantaba como su servidor, Pastor Héctor y otros más, nos lanzamos para que los jóvenes nos cacharan y nos pasaran arriba como fuera un concierto de rock durante la alabanza y la oración. Ahora, si usted a mí me pregunta, pastor, ¿y usted de verdad creía que eso era adoración? Sí. Es más, si usted me decía a mí que la Biblia no enseña eso, yo le hubiera dicho, no sea fundamentalista, tú estás apagando el Espíritu Santo. Yo soy libre de adorar al Señor. El que apaga el Espíritu Santo eres tú, fundamentalista. Yo estaba convencido que era adorar a Dios.
Y ahí están los nombres de lo que antes eran los ministerios de jóvenes. Yes. Incluso metimos motocicletas, tantas cosas que hicimos. Jugábamos fútbol dentro del templo, a la hora del culto, nos tirábamos agua durante el culto. Eran acciones para nosotros de adoración. De hecho, el culto de jóvenes llegó a tener más jóvenes que miembros de la iglesia. Nosotros en aquel momento invitábamos como iglesia cantantes conocidos en El Salvador, tal vez hoy ya no lo son tan conocidos, antes sí, como por ejemplo, buenos amigos de nosotros llegaron a ser Yuri, el hermano del Puma, María del Sol y otros cantantes más. ¿Y por qué los traíamos? Para hacer una iglesia llamativa, una iglesia modelo. ¿De qué? No sé, pero modelo. Ahora, los sermones, ¿cómo eran? Bueno, analicemos el sermón. En primer lugar, eran orientados al gusto del oyente. En segundo lugar, usábamos el famoso cómo. Cómo tener más dinero, cómo ser próspero, cómo ser un buen padre de familia, cómo sanar un corazón herido, cómo quitarnos la ira, etcétera, etcétera, etcétera. El famoso cómo. Jesús, ¿y dónde estaba Jesús en los sermones? Jesús simplemente era anecdótico. Tanto que incluso se les presentaba al final del sermón como el salvador de sus vidas a través de invitarlos a tomar una decisión personal, pero nunca les predicábamos como Señor. Para nosotros en el sermón te enseñamos que Dios existe para hacerte feliz, para que no sufras en este mundo, para que tengas más y para que prosperes tú y tu familia, pero Él no es Señor. Yo recuerdo en una ocasión que en aquel momento el pastor general me dijo, lo dijo en un sermón. Él dijo lo siguiente: hay un tema en la Biblia que yo no me gusta predicar y no lo voy a predicar nunca, y es el tema de la obediencia. Eso de andar diciendo que hay que obedecer la Biblia, no. Eso le puede decir a usted lo que pensábamos nosotros en ese entonces. Y aunque nosotros mencionábamos un versículo bíblico, los sermones eran antropocéntricos, emocionalistas, que invitaban a tener fe en ti mismo o en algo más. Éramos decisionistas. Se invitaba a tomar la decisión de que tú recibieras a Cristo por medio de una oración mágica, aunque no se te haya predicado nunca en ese sermón ni el arrepentimiento de pecado, ni la salvación, ni la obra expiatoria de Cristo Jesús en la cruz. Así que en resumen, aunque había una teología en papel, en la práctica nuestra filosofía era postmoderna. Incluía todas las mentiras de moda que son contrarias al espíritu de la reforma, que es estar centrado en la Escritura, centrado en Cristo Jesús. Así que las filosofías que nosotros creíamos en aquel entonces las voy a resumir en 4 filosofías que se ven en el posmodernismo. Número 1, pragmatismo religioso. Nosotros creíamos que para ganar a los del mundo teníamos necesariamente que ocupar las estrategias del mundo. Y eso, hermanos, hasta el día de ahora sigue siendo pecado de mundanalidad. Es meter al mundo a la iglesia. Por ejemplo, cuando nosotros planificábamos un evento, nosotros nunca preguntábamos si eso era bíblico. La pregunta que nosotros hacíamos: ¿y eso va a funcionar o no? Para que venga más gente. Sí, pues hagámoslo. Un ejemplo que por respeto a ciertas hermanas de la iglesia, no traje fotos, pero tengo más de 200 fotos de eso. Un ejemplo de este pragmatismo eran las noches de princesas, en donde la mujer venía con su coronita, ¿verdad? Y todas, y no hasta metimos una pasarela de modas, pues, en la iglesia como adoración a Dios. Pasarela, mujeres que no eran creyentes luciendo vestidos para que la mujer, ¡ay, qué bonita noche de princesas! Nunca preguntábamos si lo que íbamos a hacer era bíblico, ni nos interesaba realmente. Era, ¿va a funcionar? ¿Va a traer más gente? Sí, ok, hagámoslo. Segundo, humanismo. Éramos una iglesia, el humanismo lo puedo resumir: el hombre centrado en el hombre. Ese es humanismo, hombre centrado en el hombre. Pues los sermones nuestros eran así. En tercer lugar, metafísica. La metafísica es una rama de la filosofía en donde se enseña, parte de la metafísica enseña de que tus palabras se materializan.
Por lo tanto, de ahí surgió la idea de la confesión positiva. Si tú confiesas algo positivo, porque se convierte en materia, eso te va a revertir, tipo un karma. Entonces, si tú confiesas positivamente sobre tu vida, vas a recibir cosas positivas. Si confiesas negativamente, vas a recibir cosas negativas. Y eso se lleva, otro día puedo contarle la historia. En Estados Unidos hay un año específico en que eso se lleva a la iglesia evangélica. Y obviamente por esta metafísica, pues nosotros todo el tiempo lo veíamos en el yo declaro, yo decreto, yo confieso, yo recibo, etcétera, etcétera. Y por último, que no voy a mencionar más ejemplos porque está muy obvio, el misticismo ya religioso que había fuertemente dentro de la iglesia. Así fueron los primeros 5 años que yo estaba aquí como pastor de jóvenes. Ahora la pregunta es, ¿qué sucedió? Bueno, un día se me informa que el pastor general había cometido diferentes pecados fuertes, no propios ya para ejercer el pastorado, y que por lo tanto iba a ser removido. Y me pidieron pastorear la iglesia. Y esto fue de un fin de semana a otro. Me dijeron un día jueves, el pastor, vamos para El Salvador, el pastor va a ser removido. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? ¿Tú vas a ser el pastor? ¿Qué? ¿Tú vas a ser el pastor? Vinieron, dijeron, vamos a remover al pastor por toda esta situación, y dijeron por qué. Se informó a la iglesia todas las cosas que habían ocurrido, y no dijeron quién iba a ser el pastor, sino hasta el siguiente fin de semana. Para aquellos que vienen de esa época se recordarán. Al siguiente fin de semana presentan al pastor y era su servidor. ¿Eso qué pasó? Bueno, fue tan abrupto que de un fin de semana al otro, al siguiente fin de semana, cuando ya me tocó predicar a mí, de 900 asistentes que había en aquel momento, bajó a 500. Por lo tanto, estando allá ahí como pastor principal, no solamente vi que la gente se fue, sino que en la primera semana me di cuenta que la iglesia debía más de un año de responsabilidad patronal y al gobierno. Y si como si esto fuera poco, o sea, vayan sumando, se fue las personas, encuentro la contabilidad toda mala. Había $75,000 en aquel momento, que era solo colonias, había el equivalente a $75,000 de pérdida mensual en la iglesia. Si usted me pregunta qué pasó, que a la semana siguiente, como si esto fuera poco, bajó todavía más a 400. Y lamentablemente las personas que se fueron dijeron de que los pastores que habíamos quedado y su servidor habíamos sido traidores. Porque nosotros tendríamos que haber ocultado el pecado del pastor. Teníamos que, por amor a él, protegerlo. Que habíamos arremetido contra el ungido de Jehová de esa iglesia. Que teníamos que habernos callado sus adulterios. Porque la gente pensó que nosotros habíamos informado, en aquel momento la denominación, habíamos informado lo que él había hecho, cuando realmente fue la misma esposa quien lo descubrió y fue la que ella informó todo. De hecho, nosotros no sabíamos nada, sino que se nos contó a nosotros. Pero la gente, cuando se va, como hablan tantas cosas, muchas personas creyeron eso. Así que nos acusaron falsamente de varias cosas. ¿Cómo me sentí en ese entonces? Mire, yo me sentí desorientado, afligido y con mucho miedo, con mucho pavor. Yo no podía dormir esos días. Y usted me puede decir, pero pastor, si somos cristianos, somos personas de fe y de esperanza. ¿Usted no tenía esperanza? No. ¿Por qué? Porque ese es el fracaso de la teología posmoderna de la prosperidad. Que cuando te enfrenta a las verdaderas dificultades, no hay esperanza. Pues al no haber palabra en tu corazón y en tu mente, no es posible la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque solo de Él da testimonio la Escritura y nada más. Así que cuando uno está vacío de la palabra, tú mismo estás vacío de Dios. No hay esperanza, solo miedo y ventura. Ese es el gran fracaso del ateísmo, por cierto. Ellos no saben lidiar con los sufrimientos, los ateos, porque no hay esperanza sin Dios. Y no hay Dios sin Cristo. Y no hay conocimiento de Cristo sin la Biblia. Y yo era un pastor ignorante. Así que, ¿qué hice? Bueno, yo tuve la urgente necesidad de desempolvar aquello que había ignorado por años, la Biblia.
Y bien me recuerdo el día que tomé la Biblia y empecé a leerla en orden. Dije, quiero leer la Biblia. Quiero saber de qué trata esto. Comencé a orar, obviamente estaba afligido. Comencé a orar y comencé a estudiar la Escritura. Y tuve la necesidad de leer la Biblia en orden. Obviamente, y leyendo en orden, bien recuerdo que cuando llegué al libro de Colosenses, capítulo 1, en donde Pablo define el ministerio del Evangelio como Cristo en nosotros, cuando llegué al versículo 28 y 29, entonces el apóstol Pablo dice: y a este Cristo proclamamos, aconsejamos y enseñamos a todos los hombres con toda sabiduría para presentarlos perfectos o maduros delante de Él. Con este fin, dice Pablo, lucho y me fatigo por el poder de Dios que obra en mí. Cuando yo leí esto, que el fin del ministerio de Pablo, por el cual él se fatigaba como apóstol, era para predicar a este Cristo. Él viene hablando del Evangelio como Cristo. Él relaciona antes a Cristo como el Evangelio. Y que él vivía para proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. Enseñanza, didascaleo, ¿verdad? El enseñar uno frente a otro, aconsejar, poner en la mente de alguien y proclamar, que es predicar, dar sermones, y todo lo que es la vida de la iglesia era predicar y enseñar a Cristo. Cuando yo vi todo esto, me di cuenta que todo se trata de Jesús, que la Biblia da testimonio de Él, y ahí fue donde realmente Dios en su gracia me permitió hacerme una pregunta. ¿Y yo qué he estado haciendo todo este tiempo con la iglesia? Y yo me di cuenta que lo que menos había sido era un pastor. Yo lo que fui fue un ladrón, un manipulador. Eso es lo que yo había sido. Porque no me interesaba predicarte a Cristo. Lo que me preocupaba y lo que me interesaba eran los aplausos, que la iglesia se mantuviera en pie, reconocimiento. Así que cuando yo empecé a estudiar y leer la Escritura, en mi corazón de verdad y en mi mente hubo una lucha bien fuerte. No sencilla, fuerte. ¿Entre qué? Bueno, entre lo que yo hacía versus lo que ahora yo sabía que tenía que hacer según la Escritura. Así que en esta lucha yo tuve que tomar decisiones. Porque, por un lado, recuerde que habían deudas que pagar. La gente se estaba yendo. Habían deudas y la gente se iba. Pero por otro lado, yo entonces, yo estaba leyendo la Escritura y estaba leyendo lo que tenía que hacer. Bueno, fue tan fuerte en mi corazón esto de proclamar, aconsejar y enseñar, que si me permiten ustedes, vean para la pared allá, hasta el día de ahora de hace 15 años son los objetivos de la iglesia: proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo Jesús por sobre todas las cosas. Para mí fue tan fuerte este choque entre lo que yo estaba haciendo, lo que la iglesia estábamos haciendo y lo que debíamos de hacer, que entonces tomé dos decisiones, una buena y una mala. La buena es que comencé a estudiar formalmente la Escritura. Esto lo hice porque en mí comenzó a surgir un deseo de glorificar a Dios. Yo quería glorificar a Dios como pastor y como iglesia, pero no sabía cómo hacerlo porque yo era un pastor ignorante, que ni siquiera me sabía los libros de la Biblia. No me interesaba en aquel momento. Yo era un pastor muy ignorante. Entonces en mí surgía el deseo de querer glorificar a Dios, pero no sabía cómo. Entonces empecé a estudiar. Dios puso en mi corazón de verdad fuerte, obviamente es el Espíritu Santo en nosotros por su gracia. Decidí comenzar a estudiar, pero la mala decisión fue que decidí no hacer cambios abruptos en la iglesia. ¿Qué significa? Dije, voy a seguir predicando lo que sé predicar, temas humanistas centrados en el hombre. ¿Y por qué lo hizo, pastor? Porque yo tenía miedo. Yo lo hice para que la gente no se siguiera yendo de la iglesia. En otras palabras, lo hice con flagrante rebeldía frente a Dios. Yo sabía que eso era malo y me empeciné en hacerlo. Y decidí hacerlo. Intencionalmente predicar temas humanistas para que tú no te fueras de la iglesia.
Así que fue por 3 años. Por 3 años, por un lado estaba estudiando. Me fui a Corea, Estados Unidos, estudié en España, estudié en diferentes lugares. Quería prepararme, de verdad conocer. Así que estaba estudiando, me especialicé, tuve diferentes especializaciones. Pero por otro lado, la iglesia, ¿qué sucedió? Bueno, que como estamos predicando al oído del consumidor, pasó algo impresionante. De 400 personas, en 3 años pasó ¿a cuántas? A 4,000. Pues estaban oyendo lo que ellos querían. Para los expertos en el crecimiento, yo era un pastor de éxito. Para los neopentecostales y teología de la prosperidad, wow, era el modelo. Pero algo pasó en mi corazón. Entre más fui estudiando la Escritura, Dios me fue enamorando más de Él, como dice el Antiguo Pacto. Y yo me di cuenta realmente cuán alejada estaba la iglesia de ser verdaderamente una iglesia sana, que glorificara a Dios. Incluso ya estando en este templo, decidí mantener, no hacer cambios brutos, tanto que usted puede ver ahí las danzarinas. La iglesia iba a tener 4,000 personas en aquel momento. Yo sabía conscientemente que era incorrecto todo eso, pero me obstiné delante de Dios. Así que en ese tiempo Dios hizo algo en mi corazón, de verdad no soportó más. Mi conciencia me recriminaba totalmente, y aunque para lo de la prosperidad yo era exitoso, yo sabía que ante Dios yo era aborrecible, pues Dios no estaba siendo glorificado públicamente. Porque aunque yo dijera que lo estaba adorando en privado, en lo público me avergonzaba de Él. Y esto lo supe porque por los 3 años que comencé a estudiar, me topé con estudios que de repente decían ser reformados. Yo no sabía qué era eso. Y empecé a estudiar mucho la doctrina reformada. Y estudiando la Biblia, estudiando la Escritura, varias cosas Dios me enseñó en estos 3 años. ¿Qué me enseñó Dios? Número 1, a través de la enseñanza, Dios reformó mi vida. La reformó, y cuando digo reformó, quiero explicar a qué me refiero específicamente. Dios lo que hizo es que llevó a mi corazón, llevó a que pudiera de verdad, desde mi corazón, querer permanecer centrado en Cristo. Querer de verdad estudiar el Evangelio. Y poder de alguna manera observar a Cristo. Y en su misericordia, entonces Dios, ¿qué empezó a enseñar? Que son enseñanzas que ahora usted va a entender por qué hemos predicado de esto en la iglesia. Dios, una de las cosas primeras que me enseñó es que todo se trata de Él. Todo se trata de Dios. Todo. Él me enseñó que el objetivo de mi familia, el objetivo de mis hijos, el objetivo de mi matrimonio, el objetivo del ministerio de la palabra, el objetivo de las vocaciones, el objetivo del trabajo, el objetivo de la vida de una persona es que Cristo Jesús sea el centro de todas las cosas, que Él tenga la preeminencia. Me enseñó que no es que Dios exista para nosotros, sino que somos nosotros los que existimos. ¿Para quién? Para Dios. Nos enseñó en aquel entonces como iglesia que yo soy el más grande de los pecadores de los que estamos aquí, y a la vez soy el menor de todos los santos. Me enseñó que mi lucha diaria como redimido, ya como cristiano, es teológica, es hermenéutica entre verdad y mentira. Y que por eso debo de aprender a conocer la Escritura, porque hay una guerra hermenéutica cada día que librar. Dios nos enseñó que para poder vivir para la gloria de Dios requiero conocer, amar, vivir por medio del Evangelio, por medio de la Biblia. Pues la palabra de Dios es la que da testimonio de que Jesús es el Cristo, que ella es la verdadera fuente de autoridad para todas las cuestiones de vida y piedad de un cristiano. Nos enseñó que haga lo que yo haga en el día, lo hago corandeo, es decir,
ante la faz de Él todo el tiempo. Nos enseñó que si algo está centrado en Cristo, eso está bien. Pero que si algo no está centrado en Cristo, entonces eso necesita una reforma. Sea un matrimonio, sea una amistad, sea tu vida ministerial, tu propia vida. Si algo no está centrado en Cristo, entonces necesita una reforma. En resumen y en términos de Lutero, Dios nos llevó de una teología de la gloria a una teología de la cruz. Y yo recuerdo que en ese entonces hubo un profundo arrepentimiento, no solamente en mi corazón, sino que en los pastores que estaban, no en todos, en algunos de los pastores que estaban en aquel momento. Y ahí me di cuenta que Dios me llevó al reconocimiento de que aunque yo había sido ordenado como pastor para predicar el Evangelio, yo lo que menos había predicado era el Evangelio. Así que Dios me llevó y a un par de grupos de pastores al arrepentimiento y a querer buscar entonces llevar una vida centrada en Jesús. Y fue ahí entonces donde comprendí que debía ser un verdadero pastor cristiano. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces nos propusimos con algunos pastores, con aquellos que estaban en el mismo sentir, nos propusimos hacer regresar a la iglesia, a la Escritura, a la Biblia. Y tomé varias decisiones en aquel momento. Establecí en primer lugar un plan para reformar la iglesia. Y fue en dos pasos. Primero, una reforma eclesial. Bueno, en donde el mensaje del Evangelio de Jesucristo sería la vida y la predicación de la iglesia. El Evangelio debía ser el mensaje central que debía ser proclamado, enseñado y aconsejado a todas las personas. Esto es desde el púlpito hasta en los grupos en casas y en los discipulados cada semana. Solo Cristo, solo Escritura. En segundo, en aquel momento fundamos una escuela bíblica en donde todos, y digo absolutamente todos los que servían en la iglesia, tenían que ir a estudiar ahí y comenzaron a ser enseñados en el Evangelio, en teología bíblica a través del plan eterno de Dios, en la teología sistemática y en doctrina de la reforma. Al año de esto, ya con el liderazgo, con cierta doctrina formada, entonces comenzamos a cerrar los ministerios que no eran realmente ministerios bíblicos. Cerramos la danza y otras cosas más. Y después de esto, establecimos un fuerte sistema discipular en la iglesia que se sostiene al día de hoy. En donde todos los que sirven en la iglesia, que son alrededor de unas 600 personas, todas las semanas del año, una vez a la semana, se reúnen a discipular. Así que por 3 años fue intencional, decidí predicar doctrina bíblica los domingos y los miércoles también. Y ahí fue donde ustedes recordarán que los días miércoles comencé con el estudio de la carta a los Romanos, versículo por versículo. ¿Cuántos de ustedes vinieron a esas series? Levante la mano. Ok. ¿Cuánto nos tardamos? 6 años. Versículo, literalmente por versículo. Y los domingos, doctrina. Pero luego de 3 años, fue un plan establecido, después de 3 años de doctrinar a la iglesia, comenzamos a predicar expositivamente la Biblia hasta el día de hoy, exponiendo el mensaje teológico redentivo que se encuentra en la Escritura y el Evangelio de Cristo testificado en la Biblia hasta el día de hoy. Pero la pregunta es, ¿qué sucedió con la iglesia? ¿Qué sucedió con todas estas personas que estaban? ¿Acaso la gente reaccionó para bien ante la doctrina? Bueno, la gente comenzó a irse. Fue lo primero que comenzó a hacer la gente, irse. Mucha gente se fue. Y obviamente, como suele pasar, mucho pecado salió a la luz. Dios comenzó a manifestar el adulterio de pastores que ya estaban cuando me entregaron la iglesia. No son pastores que yo había ordenado, sino que eran los que habían sido mis compañeros pastorales en aquel momento, que yo ahora vine a ser el pastor de ellos. Resulta que, oiga, en 6 años, los 5 pastores que estaban conmigo, los 5 adulteraron fuertemente. A los 5 yo les ofrecí restaurar sus vidas, ayudarles a su restauración matrimonial, pero les dije, pero lamentablemente tú no puedes seguir pastoreando. Entrégame los ministerios. Vamos a ponerlos a otras personas. Los 5 no quisieron y se fueron.
3 de ellos están divorciados, uno de ellos doble divorcio, se volvió a casar y volvió a divorciar. Muchas cosas más. Y es que es muy normal en una iglesia, cuando se busca centrar la iglesia en Cristo, que la vida no piadosa surja, salga a luz. Porque Dios ama a su iglesia. Y Él todo el tiempo está purificando. Todo el tiempo. Existe algo llamado santificación. Así que en aquel momento las personas que se fueron, estos pastores, comenzaron a decir que las doctrinas que yo estaba predicando, que eran las doctrinas de reforma, eran herejía. Y que se cuidaran de venir a la iglesia. Y hubieron divisiones. De hecho, hubo un tiempo que surgió una iglesia de aquí. Así que de aquellas 4,000 personas que habían, en 5 años bajó a 900. De 4 cultos que teníamos, ¿bajó a cuántos? A 1. La pregunta es, porque se afectó muchas cosas, el servicio, la vida, la comunión, la gente se sentía así como rara, extraña. Financieramente se comenzó a afectar la iglesia, ya estando acá. ¿Cómo me sentía? Extrañamente, tanto los pastores que están ahora, que conformamos el cuerpo de ancianos, como su servidor, extrañamente, aunque nos dolía lo que se decía de nosotros, y aunque nos dolió grandemente, la caída de los pastores duele en el corazón, porque eso daña fuertemente a la iglesia cada vez que un pastor realmente comete adulterio. Dios nos enseñó a estar agradecidos. Y ahora sí sentíamos de alguna manera paz y tranquilidad, sabiendo que Dios es el que guarda su iglesia. No teníamos que hacer nuestro trabajo correctamente, nuestro llamamiento. Dios es el encargado de cuidar su iglesia. Así que después de 14 años, la pregunta es, de haber recibido la vocación y merecida de pastorear su iglesia local, ¿cómo estamos al día de hoy? Bueno, después de este gran recorrido, ¿qué ha pasado? Para gloria de Dios, ahora tenemos 1,400 adultos congregándonos y 350 niños. Tenemos 2 cultos. Cambiamos el nombre de CIA a Gracia sobre Gracia. Hemos adoptado la Confesión Bautista de Londres de 1689. Reformamos la eclesiología tanto que hoy tenemos un sistema de gobierno de pluralidad de ancianos con anciano gobernante. Aparte de eso, tenemos un sistema disciplinar bíblico y formal en la iglesia, tanto para disciplinar pastores como para disciplinar al miembro de la iglesia. Tenemos un proceso formal de membresía. Tenemos ministerios a servicio de la iglesia local. La liturgia fue transformada completamente. Buscamos ahora hacer una liturgia que sea más piadosa, que nos lleve más a la piedad y a la adoración. Las alabanzas tienen que ser bíblicas, doctrinales o completamente cristocéntricas. El enfoque, por ejemplo, de los ministerios ya no es el activismo, ya no es nuestra prioridad el pragmatismo, sino servir el evangelio. Todos los que sirven en la iglesia están estudiando formalmente de alguna manera la Biblia, ya sea en un proceso crece, ya sea en el seminario, etc. Todas las semanas, todos los siervos de la iglesia, lo que antes se llamaba liderazgo de la iglesia, se discipulan, ya sea entre cultos, entre semana, todo el tiempo hay discipulados. A los nuevos asistentes se les invita a formar parte del proceso formal de membresía de nuestra iglesia, algo que antes no existía. Y luego, ahora nosotros ofrecemos un proceso de crecimiento llamado Crece, que dura de 9 meses a 1 año, pero cuyo proceso, el objetivo es exponer a una persona al Evangelio de Jesucristo para que, si Dios así Él lo quiere, también su corazón y su vida sea reformada como la de muchos de los que estamos aquí. Nosotros sabemos que Dios es el único autor de una reforma en el corazón de alguien, de hacerlo llegar a Cristo. Nuestra función es exponerle al Evangelio lo más que se pueda. Por lo tanto, este proceso, en este pequeño y sencillo gráfico, este proceso de crecimiento que usted puede leer abajo, las partes, son las partes que Dios nos llevó por 14 años y hoy lo hemos institucionalizado en la iglesia. Así que, pero a la par de todo esto, en los últimos años hemos fundado 3 instituciones a través de esta iglesia, por causa del Evangelio. Uno, fundamos el Colegio Bilingüe, Academia Cristiana,
internacional, donde son 3 columnas las que componen la educación dentro de este colegio. La primera, la enseñanza de la Biblia. Desde que están en 3er grado, ellos comienzan a estudiar todas las materias que se ven en la licenciatura de teología que enseñamos en Semper Reformanda. Son más de 35 materias que los alumnos estudian. Por ejemplo, ya para 9º grado, ellos han visto hebreo, exégesis bíblica, hermenéutica, cristología, bibliología, teología propia, los niños de la academia. Y todas son impartidas por maestros del seminario, con licenciatura, maestría o doctorado. El segundo pilar del Colegio Académico Cristiano Internacional es las artes, no como materias opcionales, son calificadas. Y enseñamos 3 artes. En primer lugar es música, las fotos son reales, es música. Todos los alumnos desde pequeños aprenden a leer música, escribir música, tocar un instrumento como mínimo y cantar. Niños, por ejemplo, que no sabían los papás que tenían estas habilidades. Hay un niño, por ejemplo, que tiene 12 años, que es el baterista principal de una iglesia aquí de San Salvador, y él aprendió a tocar, es un niño muy rítmico, súper rítmico, y fue en academia. Y así muchos están demostrando grandes habilidades para cantar, para el arte. Drama, se llama drama porque precisamente lo que nosotros desde pequeños hasta los adultos, obras teatrales de más de 1 hora, todo el colegio lo hace, para que ellos no tengan pena a la hora de hablar en público. Pero también lo tercero es pintura. Ellos ya saben pintar en carboncillo, acuarela, acrílico y óleo. Son pinturas reales de los jóvenes, de los niños. Y es de cero, o sea, los niños no saben nada y aquí cerca de la pintura y dibujo la mayoría, y aquí se les enseña de cero. Y obviamente las asignaturas científicas comunes a todos los colegios, como se hace en la mayoría de ellos. También fundamos una escuela superior de estudios bíblicos y teológicos llamado Semper Reformanda, en donde nosotros lo hacemos aquí, lo que enseñamos es una licenciatura en teología, diplomados, y también hemos fundado el Ministerio Regresando a la Palabra, para ayudar a otros pastores e iglesias a cómo ellos pueden regresar a la Escritura y cómo pueden convertir sus ministerios o pueden llevar sus ministerios a volver a ser centrados en Cristo Jesús. Esto lo hacemos a través de seminarios, congresos, materiales diversos, impresos y digitales. Así que en resumen, ¿qué podemos decir? Después de 14 años de caminar, bueno, que somos una iglesia local que busca permanecer centrada en Cristo Jesús. Que aunque no somos para nada perfectos, pero sí confiamos en la perfección del Dios Redentor y Salvador que nosotros tenemos, y su nombre es Jesucristo. Nosotros confiamos en la perfección de Él y tenemos esperanza en dicha perfección. Sabemos que ahora somos una iglesia que no se avergüenza del Evangelio, como lo hicimos hace muchos años, que busca trazar correctamente la palabra de verdad, que busca vivir piadosamente corandeo, que busca servir a la comunidad a través de la educación. En otras palabras, como dice la gran consigna nacida en la Reforma, la iglesia reformada siempre reformándose. Porque nosotros sabemos que la Reforma no es un evento, para nada es un evento ni es una moda. La Reforma es un constante revaluarse y un constante regresar a Cristo. Todo el tiempo está regresando a Cristo. Porque no somos perfectos. La iglesia reformada siempre reformándose. Y esto es por medio de su santa palabra. Así que, ¿cómo podemos nosotros resumir este caminar cristiano? Le invito a que me acompañe al libro de Jeremías, capítulo 6. Jeremías fue un profeta que le profetizó exclusivamente al reino del sur. Si usted recordará, después del rey David, quien lo sucedió fue su hijo, el rey Salomón. Por los pecados que cometió el rey Salomón en desobediencia directa contra Dios, Dios decidió dividir el reino en 2. El reino del norte y el reino del sur. ¿Cómo se llamaba el del norte? Israel. Y el del sur, Judá. ¿La capital cuál era? Jerusalén. Entonces, el profeta Jeremías
fue un profeta que profetizó al reino del sur, al reino de Judá, y principalmente a los habitantes de Jerusalén. Su ministerio fue muy duro para él, porque prácticamente lo podemos resumir en que Dios llevó a Jeremías a que tenía que predicarle a una nación apóstata, y el mensaje era que tenían que regresar su corazón a Dios, por medio de regresar al pacto, al antiguo pacto, a la ley de Moisés, en otras palabras, a la escritura, regresar a la escritura. Así que el llamado que hacía Jeremías era un llamado al arrepentimiento de una nación apóstata, pero también al conocimiento de Dios a través de regresar a las escrituras de aquel momento. Él fue un profeta duramente criticado. Se le llama el profeta que llora mucho, o el profeta llorón, pero por la crítica que él recibió. ¿Y por qué él fue criticado como profeta? Aunque era reconocido como profeta de Dios en su momento. ¿Por qué fue criticado? Porque resulta que fue el primer profeta en la historia de los profetas que, en lugar de decirle a ellos, confíen en el Señor, va a venir el enemigo, pero ustedes confíen, no hagan alianzas políticas, confíen en el Señor y Él va a proteger a Jerusalén, sus muros y el templo. Esta es la ciudad santa de Dios, así que cuídense de confiar en el Señor y Él obrará. Eso es lo que decían los profetas en general. Pero Jeremías, Dios le dijo que dijera lo contrario. Porque a través del profeta Jeremías, Dios le dijo al pueblo: quiero que sepan que un exilio vendrá. Yo estoy levantando a los asirios y ellos los van a arrasar a ustedes. Va a acabar con esta ciudad. Los muros van a ser derribados. El templo va a ser destruido. Por lo tanto, si ustedes quieren aminorar el golpe, si ustedes quieren aminorar su sufrimiento, tienen que someterse a los babilonios. Tienen que someterse a Babilonia. Y cuando los judíos entonces escuchan a Jeremías, un profeta de Dios, diciendo: ¿qué? Que nos tenemos que rendir ante el enemigo. Si esta es la ciudad santa de Dios, estos son los muros de Jerusalén, aquí está el templo, su presencia está con nosotros. Tú estás loco, Jeremías. Y entonces, no solamente el rey, o los reyes, porque él vio varios reyes. Recuerda que él estuvo desde Josías. Cuando Josías estaba reinando, él estaba pequeño, Jeremías. Él vio, no profetizó, pero vio. Él vio alrededor de 4 reyes, 5 reyes después, e incluso vio el inicio del exilio. Un profeta tremendo, pero tremendamente criticado, porque nadie aceptó sus profecías. Porque decían: tú estás loco, ¿cómo Dios no va a proteger su ciudad? Así que él comenzó a profetizar fuertemente que ellos tenían que aceptar el castigo inminente de Dios. Dios no iba a cambiar el castigo. El castigo Dios lo había dicho y iba a ser. Así que lo mejor era aceptar el castigo de Dios, y este era el llamado. Aunque vayan al exilio, comiencen a vivir una vez más el pacto. Vivan conforme a las santas escrituras. Pero el pueblo dijo: no lo haremos. Ese es el contexto cuando llegamos al capítulo 6. En el capítulo 6, nosotros vemos, al inicio, en los primeros versículos, 7 versículos, de que Dios ya les había advertido que ellos serían llevados a cautiverio, serían destrozados por los babilonios. Sin embargo, porque sabemos de que Dios es un Dios de misericordia, amén, que aunque su ira es justa y santa, pero también Él es Dios de misericordia. En medio de sus juicios, Él comienza a hablarles a ellos, y por misericordia y por gracia, Él les dice lo siguiente en el versículo 8, Jeremías 6:8, y le dice: corrígete, Jerusalén. Corrígete. Cambia de rumbo. Corrígete. Para que no se aparte de mí mi alma de ti, y para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. En otras palabras, recordemos que es una poesía que ve el paralelismo en las poesías. Lo que Dios está diciendo es: para que no sufras más, por gracia y misericordia, para que no sufras más. Porque el castigo ya está, o sea, lo voy a hacer. Pero para que no sufras más, corrígete, hijo. Ya no sigas en lo que estás haciendo. Entonces la pregunta es: si este Dios justo
airado. Resulta que es un Dios de gracia y misericordia, y por gracia le dice, corrígete, hijo, para que no tenga algo peor. La gran pregunta es, ¿de qué? ¿De qué ellos tenían que corregirse? Pues Dios le menciona 4 cosas que ellos tenían que corregirse en el mismo capítulo 6. En el versículo 10, Dios les dice que ellos tenían que corregirse porque ellos se han avergonzado, dice, de la palabra de Dios porque no la aman. Ellos se avergonzaban de la palabra de Dios porque no la amaban. En segundo, tienen que arrepentirse y corregirse porque seguían su propia avaricia. En el versículo 14 habla que ellos se engañaban, se autoengañaban diciendo, no va a venir Babilonia, no, sino que habrá paz, cuando no iba a haber ¿qué? Paz. Y en el versículo 15 Dios les dice que también tienen que corregirse porque ellos no se avergonzaban de su propio pecado, sino que por el contrario, se jactaban ahora de los pecados que ellos cometían. Así que de estas 4 cosas es que Dios les dice, corrígete. Ahora, la gran pregunta una vez más es, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo no caer en legalismo ante una pregunta así? Y ante un mandamiento así. ¿Cómo? Y entonces viene el versículo 16, que describe muy bien no solamente la gracia de Dios, sino lo que Dios hizo con nosotros. En Jeremías 6:16, en ese mismo contexto, Dios le dice, así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad en él. Y entonces, ¿qué dice? Hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Hay 3 cosas claramente aquí, se pueden incluso poner 5, pero quiero resumirla en 3. Hay 3 cosas que Dios, por misericordia y gracia, les dice a ellos que tenían que hacer para corregir su camino, para regresar a Dios. Y lo primero que les dice es, paraos en los caminos. En otra palabra, detente. Detente de lo que estás haciendo. Sé que estás haciendo mucho. Sé que estás trabajando, estás buscando trabajar, sostener tu familia. Hijo, detente. Haz una pausa y mira tu vida en ese momento y analiza a dónde se está dirigiendo. ¿Cuál va a ser el fin si tú sigues tomando esas mismas decisiones? Dios lo que hace aquí es llevar al pueblo a que reflexione y le dice, deténganse, reconozcan que el camino que ustedes están caminando y transitando es un camino de muerte. Así que la primera orden que le dio a Jerusalén, a Judá, es detente y observa, por eso dice, mirad, reconoce que estás en camino de muerte. Y luego, segundo, ¿qué le dice? Preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino. Y andad por él. En otras palabras, no solamente ve a preguntarles a Jacob, a Abraham, a Isaac, a David, a los profetas, a Moisés. No solamente regreses al pacto a leerlo, sino andad en él. Porque resulta que el buen camino para ellos aquí era el Dios del pacto. En otras palabras, regresen a la palabra, vuelvan a Dios, porque solo en Él hallarán descanso para vuestra alma. Pero ellos respondieron, no quisieron. Ahora, al igual que Israel idólatra de aquel tiempo, hubo un tiempo que nosotros como iglesia así éramos. Nos avergonzábamos de la palabra de Dios porque no la amábamos, sino que amábamos y seguíamos nuestra propia avaricia y deseos personales. Nos engañábamos, profetizando entre nosotros paz, prosperidad, el año de la cosecha, el año que lo que te quitó el revoltón, el saltón y el no sé qué, entonces Dios te lo va a devolver. Paz, paz, paz. Cuando no había paz. Y nos autoengañábamos. Y también, al igual que este Israel idólatra, nosotros llegamos a un tiempo que
no nos avergonzábamos de lo que hacíamos. Por el contrario, lo promovíamos. Pero Dios, en su gracia y misericordia, Él nos obligó a detenernos y a mirar nuestro camino. Y Él nos llevó a preguntarnos a los senderos antiguos cuál es el buen camino. Dios nos llevó a preguntarle a los senderos antiguos, a los reformadores, cuál es el buen camino. Y comenzamos a leer cuál era el buen camino que ellos transitaron y que ellos recomendaron y que ellos escribieron. Luego Dios nos llevó a la patrística, a los padres de la iglesia, a preguntarles cuál era el buen camino. Y luego Dios nos llevó a donde nos tuvo que llevar, a los apóstoles. Y comenzamos a leer y le preguntamos a los apóstoles a través de la Escritura cuál era el buen camino. Y luego nos fuimos a los evangelios y le preguntamos cuál era el buen camino. Y nos fuimos al Antiguo Testamento y le preguntamos a todos ellos cuál es el buen camino. Y resulta que todos ellos nos dijeron que el buen camino es uno solo: Jesucristo, quien es Dios Redentor y Salvador nuestro, y que no hay nada que nosotros podamos hacer sin Él. Y todos nos dijeron que por esa razón aquellas palabras de Jesús tienen sentido para nosotros hoy: venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y haréis descanso para vuestra alma. Colosenses dice que todo fue creado por Cristo y para Cristo. Por tanto, luego dice Colosenses, y por eso es que Él sustenta todas las cosas. ¿Qué significa la palabra sustentar? Significa que todo encuentra su orden en Él. Y eso fue lo que nos pasó. Cuando Dios nos regresa a Cristo, cuando Dios nos regresa a la palabra, todo comenzó a ordenarse en la iglesia. La eclesiología, las enseñanzas, los ministerios, todo se arregló. Porque resulta, no digo que es perfecto, pero lo que pasa es que todo encuentra su orden solamente en Él. Un matrimonio que está al punto del divorcio va a encontrar su orden, su sustento, su propósito solamente en Cristo. Si tu vida está desordenada, va a encontrar un orden y propósito solo en Cristo. Si tu vida está al borde de la muerte, porque piensas en suicidarte, va a encontrar orden en solo Cristo. Pero solo Cristo lo encuentras en la sola Escritura, a través de la sola fe. Creyendo obviamente el testimonio de ella para la sola idea o gloria. Y es lo que pasó con nosotros. Así que, como Dios por gracia al pueblo hebreo le exhortó a regresar al antiguo pacto, a la ley del antiguo pacto, a la palabra, en arrepentimiento, ahora Dios en el nuevo pacto nos manda a nosotros a observar el buen camino, a regresar al camino y a mantenernos en el buen camino, el cual es Cristo Jesús, el nuevo pacto, a depender de Él cada día. Y que en arrepentimiento regresemos a Él si de alguna forma nosotros mismos nos hemos desviado. Así que, hermanos y hermanas, ¿cuál es mi invitación? Primero, para aquel que vive completamente separado de Dios, observa tu camino. Porque para ti probablemente, tú que has rechazado a Cristo toda tu vida, para ti puede ser que tu camino es camino recto, pero es un camino de muerte. Tú naciste siendo pecador, enemigo de Dios, pero Dios en su gracia y misericordia envió a Jesucristo e inmerecidamente Él muere por nosotros. Y a través de su sangre expiatoria en la cruz de Calvario, ahora todos aquellos que somos de la fe en Él, no solamente somos llamados hijos de Dios, sino que ha sido perdonados nuestros pecados y nos hemos reconciliado con Dios, porque su ira fue satisfecha en el acto propiciatorio de Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando tú crees hoy en Él, y tú crees que Él es Dios Salvador, que Él murió por ti, que Él es el Cristo, entonces dice la Escritura, con corazón contrito y humillado, jamás Dios lo va a menospreciar. Si tú vienes y crees en Jesucristo en arrepentimiento de tus pecados, que Él es Dios Salvador, entonces Dios gratuitamente te otorga salvación. Pero segundo, a mis hermanos y hermanas que están aquí, hermanos, hagan una pausa. Observe su vida.
¿Cuál es el resultado hoy en día de su caminar? Y mire, vaya y pregunte a los que saben. Pregunte a los antiguos. Comience a preguntarle a la historia bíblica, a los reformadores, a la palabra. Pregúntele a Dios, ¿cuál es el buen camino? Hermanos y hermanas, deténgase. Examínese y pregunte a los senderos antiguos cuáles son las doctrinas fundamentales bíblicas que lo hacen regresar a centrar su vida en Jesús. Pregunte a la Biblia cuál es el mensaje de la misma Escritura que le permite no caer de su firmeza. En resumen, hermano y hermana, tú que tienes una vida necesitada de Dios, pregúntele a Cristo Jesús por medio de su palabra, ¿cómo volver a ti, Señor? ¿Cómo puedo volver a ti? Y Él le va a hablar a través de su Escritura. Vamos a orar.